Bien, buenos días a todos y todas. Vamos a dar comienzo a la siguiente clase em, que toma como eje fundamental la termorregulación en ejercicio. En esta clase vamos a trabajar todos los contenidos pertenecientes a los procesos fisiológicos que intentan mantener la temperatura corporal durante el reposo y también durante el ejercicio físico, entendiendo que también esto se ve, digamos, afectado según los cambios en la temperatura ambiente. También vamos a intentar recuperar algunos contenidos de otras unidades de conocimiento que nos permitan generar, digamos, la comprensión de algunas respuestas integradas que intentan ejercer este efecto de regulación de la temperatura corporal condicionada por diferentes situaciones en la vida y en la vida del deporte y el ejercicio. Lo que primero tenemos que entender es a qué denominamos termorregulación o regulación térmica. Y básicamente es el proceso homeostático por el cual el organismo genera un grupo o digamos, una cantidad de respuestas fisiológicas de maneras integradas y coordinadas que son específicas para mantener una temperatura medianamente estable, entendiendo que esta puede ser desequilibrada por la actividad humana o por la exposición a un ambiente más extremo en relación a la temperatura corporal, o más cálido o bastante más frío. Por lo tanto, si el organismo, digamos, está sufriendo un incremento de la temperatura corporal por algún motivo, la respuesta homeostática va a ser de ciertas respuestas específicas que intentan disminuirla. Y si por el contrario hay un descenso de la temperatura corporal, se va a generar respuestas especializadas que van a intentar aumentar la regulación de la temperatura corporal para mantener un equilibrio, digamos, que permita la vida, la condición de vida. Esta condición de vida normal se encuentra dentro de los 37 grados centígrados aproximadamente, es lo que normalmente encontramos, o 36, 37 o 36,5, es lo que encontramos como una respuesta normal a esa temperatura, y tenemos una tolerancia, digamos, de amplitud de 10, menos 10 grados bajo cero, perdón, menos 10 grados centígrados de esos 37, y más 5 grados, que serían como, digamos, las situaciones extremas que el organismo puede, digamos, tolerar. Pero inmediatamente, digamos, hay un cambio de los 37 grados, rápidamente el organismo va a poner en juego toda una serie de situaciones que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Para tener en cuenta, nuestro organismo es termogénico, quiere decir que producto de la actividad metabólica que tiene cada una de las células, de los tejidos, que nos permiten mantenernos vivos, como producto de eso hay combustión. Esa combustión, una parte, genera transferencia de energía para la energía biológica, en este caso para la energía, para nosotros muy importante, la energía mecánica, la energía cinética, y una gran parte se transfiere energía calórica, que es lo que producimos, la termogénesis. De ahí el consumo de calorías o kilocalorías, que es la forma en que se puede medir, digamos,
la energía calórica que producimos. Entonces, la homeostasis, digamos, la termorregulación sería el equilibrio homeostático dinámico que permite mantener un equilibrio dentro de un parámetro normal y que éste está en equilibrio, digamos, con la temperatura ambiente o con un desajuste de la temperatura generado por el propio organismo, como puede ser en el caso de la actividad física. También puede haber algunas enfermedades que provocan incremento de la temperatura corporal como sistema de defensa. Este equilibrio dinámico significa que estamos en un permanente balance térmico, digamos. El hecho de transitar a lo largo del día diferentes temperaturas ambientales. De hecho, nosotros muchas veces tenemos amplitudes térmicas que están entre los 20, los 22, los 25 grados. Por ejemplo, puede haber un día donde se amanece con 10 grados centígrados y en la parte más cálida del día puede haber unos 30, 32, 33 grados, ¿sí? Entonces nosotros transitamos por esa variación térmica ambiental, pero nosotros tratamos de mantenerla dentro de esta zona, ¿sí? El balance térmico tiene que ver con mecanismos por los cuales se pierde calor y otros mecanismos por los cuales se gana o se mantiene el calor. La idea es que dentro de uno y otro produzca un balance de 37. También, como vamos a ver, algunos de estos mecanismos, de acuerdo a diferentes circunstancias, pueden ser mecanismos también de ganancia de calor, pero van a ser fundamentalmente de pérdida y ya vamos a ir viendo algunos ejemplos, ¿sí? Al igual que estos mecanismos en general, son mecanismos que tienen que ver con la ganancia de calor. Ahora, todo va a depender también cuál es la situación fundamental en el organismo, si estamos en una situación de reposo y ejercicio y de la temperatura ambiente que nos rodea inmediatamente el cuerpo. Bien, ¿cómo funcionan estos mecanismos que van a regular? ¿Por qué, aunque haya 30 grados centígrados o 35 grados centígrados o 40 grados centígrados en el ambiente o 10 grados, nuestro organismo a nivel central está siempre entre 36 y 37 grados? Esa respuesta está relacionada con el centro de control del hipotálamo. Ahí es donde se encuentra el centro termorregulador, por así decirlo, y básicamente funciona como si fuera un termostato. ¿Y qué es un termostato? Un termostato es, digamos, como un aparato, estas serían nuestras células del hipotálamo, que reciben información de termorreceptores o termosensores. Esos termosensores le indican al organismo, le indican al hipotálamo lo que está sucediendo, tanto en descenso como en incremento de la temperatura por encima o por debajo de este parámetro de regularidad, que son los 37 más menos 1, y entonces genera, a través de información neuronal, genera la activación de recursos fisiológicos específicos que generen una respuesta contraria, ¿sí? Por lo tanto va a ser de retroalimentación negativa, que permite un incremento de la temperatura corporal en el caso que haya un descenso, o permite una respuesta de disminución de la temperatura corporal en el caso que haya captado un ascenso, ¿sí? Este sistema termorregulador, ¿sí? Este termostato,
funciona de manera continua y permanente, ¿sí? Estemos acostados, estemos en reposo, estemos en ejercicio, estemos comiendo, estemos en clima cálido, un clima muy caluroso, un clima frío, un clima muy frío, esto va a funcionar. Entonces, así como en un termostato, en un automóvil funciona que cuando la temperatura del automóvil aumenta por encima de un nivel, valor determinado, supongamos 100 grados centígrados, entonces activa a un aparato que es un electroventilador. Ese electroventilador tiene la idea de aumentar digamos, el flujo de aire que va hacia el motor. Cuando ésta se enfría por debajo de ese nivel, es censado nuevamente por los termorreceptores y el termostato hace parar ese aparato que es el que es el ventilador. Podríamos pensarlo también como un calefón, cuando ponemos un calefón, ¿sí? También funciona de esa manera, ¿sí? O un termotanque funciona de esa manera, ¿sí? Entonces, el organismo va subiendo o bajando la temperatura de acuerdo a cómo se aloja. ¿Cómo va a trabajar esta termorregulación hipotalámica? Las respuestas relacionadas, tanto como la acumulación o por la pérdida, tienen como vías diferentes. En relación a los receptores, tenemos dos tipos de receptores. Receptores térmicos a nivel periférico ubicados en la piel. Esos receptores térmicos tienen, captan información de la temperatura, digamos, superficial, se informa al centro de control del hipotálamo y el hipotálamo actúa en consecuencia. Al igual que tenemos un receptor hipotalámico específicamente, o receptores hipotalámicos, que reciben la temperatura de la sangre que irriga directamente al hipotálamo, y entonces este estimula una acción u otra dependiendo de la temperatura o la información de la temperatura de la sangre, ¿sí? Entonces, a nivel de la periferia y a nivel central directamente en el hipotálamo. Ahí funcionan, se recibe la información termorregular. Y acá se integra de alguna manera, de manera sencilla, cómo es este proceso. Entonces, la referencia normal son unos 37 grados. Cuando está por encima, se capta un incremento de la temperatura y ese incremento sensado es informado al hipotálamo. A través del sistema nervioso autónomo se activan las respuestas que fundamentalmente tienen que ver con la vasodilatación, ¿sí? A nivel de la periferia, a nivel de la piel, y un aumento de la actividad de las glándulas sudoríparas para que aumente la sudoración y la evaporación en la medida que el ambiente lo permite. Como consecuencia de transportar sangre a la periferia, esta sangre en la periferia aumenta la actividad de sudor y las glándulas liberan sudor y este se evapora si la temperatura ambiente lo permite, ¿sí? Y se genera un descenso de la temperatura. Entonces, acá aumentó, la respuesta es un descenso y ese descenso es captado. Cuando se capta el descenso, todo este evento deja de funcionar. Ahora, si nos vamos de este lado, al revés, hay una disminución de la temperatura corporal. De nuevo, receptores periféricos y centrales le informan al hipotálamo sobre este descenso, y el sistema nervioso autónomo también genera una respuesta, en este caso vasoconstrictora, de las arterias de la piel y de los capilares de la piel,
reduciendo el flujo de sangre hacia la periferia para desviar el flujo de sangre a nivel de los tejidos centrales y de esa manera guardar la temperatura. Por otro lado, genera impulsos para aumentar la actividad de los músculos que generan como consecuencia un aumento de la actividad metabólica, ¿sí? Y generando mayor nivel de combustión y por lo tanto la disipación de un mayor nivel de calor. Y eso genera un incremento de la temperatura corporal. Ese incremento de la temperatura corporal es una respuesta opuesta a lo que se pensó el hipotálamo. Por eso se llaman mecanismos de retroalimentación negativa. Acá hay un incremento de la temperatura, la respuesta disminuye. Hay un descenso de la temperatura, la respuesta tiende a aumentarla y genera ese equilibrio para que se mantenga de esta manera, ¿sí? De manera tal de que ahí podemos tener las respuestas íntegras. Entonces, a nivel de los vasos, de la periferia, lo que se produce es un verdadero proceso de conducción, y ahora los vamos a explicar un poco más en detalle, pero básicamente en esta imagen lo que podemos ver es que a nivel de la parte más superficial de la piel nos encontramos con que la sangre, ¿sí? Los capilares de la sangre conducen el calor, porque la sangre es conductora de temperatura, entonces hay un aumento del flujo sanguíneo hacia la periferia, es decir, se abre. Ese mayor aumento del flujo sanguíneo hacia la periferia permite que más sangre y por lo tanto más calor se conduce hacia ese tejido, ¿sí? En este tejido hay una convección del calor, pasa de un tejido más profundo a un tejido más superficial y entonces esta convección en el aire permite que el agua que llega a esta zona se empiece a evaporar, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a la diferencia del gradiente de evaporación, va a haber mayor o menor evaporación y por lo tanto mayor o menor pérdida de calor. Y esta va a ser una de las cuestiones fundamentales, la diferencia entre la temperatura ambiente y la diferencia entre la temperatura de la superficie de la piel, ¿sí? Eso va a impactar en la tasa de pérdida de calor. Por el contrario, ¿sí? Si la temperatura, digamos, del ambiente es muy baja, acá vamos a encontrar, en lugar de una respuesta vasodilatadora, vamos a encontrar una respuesta vasoconstrictora. Y en lugar de generar conducción de la temperatura corporal o de la temperatura a través de la sangre hacia la periferia, se va a anular la circulación o disminuir al mínimo posible y se va a generar la conducción de ese calor hacia el interior celular, hacia el interior del organismo. Y eso va a facilitar mantener o disminuir la pérdida del calor del organismo. Como podemos ver en esta imagen, nos encontramos acá con diferentes situaciones que se pueden, digamos, como integrar. Por algún lado vemos flechas, digamos, en este caso las flechas amarillas, desde el cuerpo hacia afuera, donde se genera pérdida de calor, ¿sí? Lo produce el organismo, pero se produce pérdida de calor. En este caso, la pérdida de calor está condicionada por la temperatura ambiente, la humedad ambiente, el grado de superficie cubierta por el sujeto, la parte descubierta. En este caso, este sujeto tiene muy cubierto su cuerpo,
la intensidad del ejercicio y la cantidad de musculatura involucrada, ¿sí?, para generar esta pérdida. Entonces podemos ver que la respiración genera pérdida por vapor, la evaporación a través de la piel también genera pérdida, digamos, transferencia de calor. La actividad metabólica produce calor de esta manera, ¿sí? El sol irradia calor, por lo cual puede ser absorbido por el sujeto. La refracción sobre la radiación, es decir, si este piso es un piso, digamos, que absorbe mucho calor y entonces se lo devuelve. La conducción en este caso, ¿sí?, si este piso está frío o está caliente, entonces también se puede ver para ambos lados una transferencia. Puede ser que el clima esté frío, entonces yo transfiero calor por radiación hacia las moléculas de aire que me rodean en el ambiente, ¿sí? Por convección, las moléculas que inmediatamente rodean, o también por conducción en el caso que el piso que estoy pisando sea muy frío. Bien, entonces ahí vemos cómo se integran los diferentes mecanismos, pero básicamente los podemos resumir de esta manera. Los mecanismos de ganancia van a estar relacionados con la actividad muscular, tanto voluntaria como refleja, y la producción y secreción hormonal, y aquí le podríamos agregar la, digamos, actividad vasodilatadora como respuesta. La pérdida de calor está relacionada con la radiación, la convección, la conducción y la evaporación. Nos centramos un poquito más en detalle en la ganancia y el mantenimiento de calor. Como dijimos, la actividad muscular puede ser voluntaria o puede ser una actividad, digamos, refleja. Si estamos expuestos a un clima frío, el organismo va a tender a disminuir la pérdida de calor, va a tender a guardarlo, va a tender a mantener el calor, ¿sí? Si estamos expuestos a un clima frío y estamos en reposo, en general se activa esta actividad muscular, que es el tiriteo. El tiritar provoca una contracción muscular que aumenta la actividad metabólica y esa actividad metabólica contribuye a defenderse contra el frío, ¿sí? Ahora, si estamos en movimiento, por el punto de vista que estamos caminando o de acuerdo a la intensidad, el metabolismo energético mantiene mayor nivel de actividad metabólica, ¿sí? Por lo tanto, hay un aumento de la temperatura corporal, por lo tanto, va a ser más sencillo defenderse contra el frío, ¿sí? Ahora, si el clima es muy frío, es posible que se combine la actividad muscular del ejercicio físico intenso más el tiriteo, ¿sí?, como mecanismos compensatorios para poder generar esto. Si esa actividad física es muy, digamos, de resistencia, que dura mucho tiempo, por ejemplo, y hay una disminución en la actividad metabólica, como por ejemplo porque se gasta mucho glucógeno muscular, o ya tenemos fatiga, entonces ya no tenemos capacidad para metabolizar, entonces aunque haya actividad física, el tiriteo aislado puede contribuir para que no descienda más la temperatura central de una manera importante, digamos, y así mantener el frío. Lo que busca el organismo es mantener una temperatura que sea compatible con la vida. Bueno, como dijimos, la adaptación vascular está asociada a que los receptores cutáneos, cuando captan este frío, ¿sí?, se provoca la vasoconstricción de las arterias periféricas y de los capilares periféricos, ¿sí? Entonces de inmediato se disminuye el flujo de sangre
se evita la sudoración o disminuye la sudoración, dependiendo de que si está en reposo o en ejercicio, pero esa desviación del flujo de sangre genera que se aumente el flujo de sangre hacia las regiones centrales y eso permite evitar la pérdida de la temperatura central. ¿Sí? En una situación de reposo del gasto cardíaco de los 5 litros, unos 250 mililitros, se desvían, en un ambiente térmico neutral, es decir, un ambiente térmico de temperatura normal, hacia la sangre. Mientras que si la temperatura disminuye y la exposición al frío es muy intensa, el flujo de sangre puede disminuir al mínimo e incluso hasta podría, desviarse o anularse. ¿Sí? Eso pasa en situaciones extremas, donde el flujo de sangre se desvía tanto o se anula, que eso puede provocar un principio de congelamiento de las extremidades y que se deteriore y se necrose, las extremidades, por ejemplo, ¿no? Y tercero teníamos la producción hormonal. ¿Qué hormonas se consideran como calorígenas, ¿no? Las hormonas de la médula suprarrenal, como vieron ustedes ya, la adrenalina y la noradrenalina, que son hormonas que se liberan normalmente en situaciones de estrés. El estrés físico provoca esta situación, pero cuando nos ponemos al frío, genera esto. Y si nos movemos, generan mayor secreción de estas hormonas y producen mayor calor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en general aumenta la actividad metabólica del organismo. ¿Sí? Y también, esto más que nada cuando estamos en reposo, la tensión por el frío provoca la liberación de tiroxina y la hormona tiroidea, que es la hormona tiroidea que incrementa el metabolismo en reposo. ¿Sí? Entonces, cuando nos exponemos al frío, podemos encontrar con que estas hormonas, las de la médula suprarrenal un poco más en reposo, las de la tiroides, las de la médula suprarrenal en ejercicio, las tiroides en reposo, aumentan la actividad metabólica y si aumentamos la actividad metabólica, aumentamos la transferencia en energía calórica y se reduce la pérdida de calor o genera una mejora en el mantenimiento del calor corporal cuando nos exponemos a un clima frío. Bien, ahora vamos a los mecanismos de pérdida de calor. ¿Sí? Y hay dos situaciones fundamentales que provocan o que son necesarias, donde se aumenta notablemente la temperatura corporal y que se ponen en juego los mecanismos de pérdida de calor. ¿Sí? Podríamos decir que son tres. ¿Sí? La primera situación es una exposición a un clima cálido, es decir, que yo me someta a estar en un piso de cemento el 10 de enero a las 2 de la tarde, haciendo cola para ir a ver un partido de fútbol, haciendo cola esperando un colectivo, o generando una caminata de baja intensidad, caminando para ir a trabajar o a estudiar o lo que sea porque no hay colectivo. ¿Sí? Y en ese día hacen 35 o 40 grados. ¿Sí? Exponerme al calor. La segunda situación es someterme a ejercicio físico intenso, ¿sí? Y aunque no sea un clima muy cálido, genera una producción de calor muy alta, porque en la medida que yo incremente la intensidad del esfuerzo, aumento la actividad metabólica, y si aumento la actividad metabólica, aumenta la producción de calor. Por lo tanto, el termostato va a activar para perder calor.
Y la tercera situación sería la combinación de ambos, donde es someterme. Me toca dar clase de educación física a las 2 de la tarde, porque ese es el horario. Es noviembre y el único lugar disponible es un patio al aire libre o un patio con techo de chapa. ¿Sí? Entonces, la combinación de ambas situaciones genera una condición de mecanismos de pérdida de calor, porque estoy generando una provocación de aumentar la temperatura corporal de manera intensa e importante, y entonces vamos a ver cómo actúan estos mecanismos. ¿Sí? La pérdida de calor por radiación. Digamos, en términos generales hablamos de la radiación cuando un cuerpo genera calor, le emite de manera continua ondas de calor electromagnéticas o de energía radiante, ¿sí?, a un cuerpo que tiene menor temperatura. ¿Sí? En general, en verano, nosotros recibimos la radiación solar y esa radiación solar, ¿sí?, se genera o se proyecta, digamos, en nuestro cuerpo, y nosotros que tenemos una temperatura, digamos, menor, ganamos calor. ¿Sí? Pero cuando nuestro cuerpo en ejercicio físico tiene una temperatura alta, irradiamos o radiamos calor hacia la superficie que nos rodea, que es un cuerpo gaseoso, el aire que nos rodea, al ambiente. Entonces le irradiamos calor para que digamos, para generar el enfriamiento. O si nos acercamos sin tocar a un cuerpo que tiene menor temperatura que nuestro cuerpo, después de un tiempo, 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, después de un tiempo, ese cuerpo ganó calor. O si yo estoy en un clima frío, ¿sí?, me acerco a una fuente de calor sin tocarla, esa fuente de calor, ¿sí?, va a irradiar ese calor, digamos, y yo lo voy a ganar. ¿Sí? Acerco las manos, que las tengo frías, y al cabo de un tiempo esas manos, ¿sí?, van a generar un aumento de la temperatura. ¿Sí? Por lo tanto, este es un mecanismo para perder o ganar calor. Lo que va a depender esto más que nada está relacionada con la luz, con la diferencia de temperatura entre la temperatura ambiente y la temperatura corporal. ¿Sí? Esta radiación también puede ser generada, como veíamos en esta foto, ¿sí? Si el piso, por ejemplo, es un suelo sintético, como son las canchas de fútbol de suelo sintético que tienen unas gomitas que es caucho, esas gomitas, digamos, irradian mucho calor, y entonces no solamente que recibo el calor del sol, sino que recibo el calor del piso, me lo devuelve. ¿Sí? Si estoy en un piso donde la cancha es de pasto de césped natural, ese césped natural absorbe más calor e irradia menos calor. ¿Sí? Entonces yo puedo perder calor por irradiación. Digamos, los espejos de agua y los espejos de nieve, aunque la temperatura, supongamos en la altura, que es la montaña frío, la radiación, digamos, en estos espejos es muy alta, y por eso un montañista que está caminando sobre la nieve y digamos, tiene que generar una protección en la piel y en sus ojos, porque la radiación es extremadamente fuerte. ¿Sí? Aunque la temperatura ambiente permite que la nieve esté congelada o que no se derrita, pero la radiación de la piel es muy fuerte. Pasamos al otro, la pérdida de calor por conducción. El intercambio de calor por conducción implica la transferencia directa de un cuerpo a otro, digamos, ¿sí? O de molécula a molécula. Entonces, puede ser de mi cuerpo a
a otro cuerpo sólido, a un cuerpo líquido que puede ser el agua, o a un cuerpo gaseoso que puede ser el aire atmosférico. ¿Sí? La sangre lo que hace es transportar el calor central hacia la periferia. Entonces, cuando estoy en ejercicio, mis músculos generan calor por la actividad metabólica, ese calor se transfiere a la sangre conduce calor con un aumento de la irrigación hacia la periferia y entonces mi piel aumenta la temperatura. Si yo coloco la piel, la pego a otro cuerpo, a un líquido o al ambiente con una diferencia de temperatura menor, entonces se genera una pérdida de calor por conducción. ¿Sí? El calor se conduce de un cuerpo o de un grupo de moléculas que tienen mayor calor a uno que tiene menor calor. De hecho, cuando estén ustedes sentados escuchando este video, van a ver que si toman la temperatura antes, o si hubiesen tomado la temperatura antes del cuerpo en el que están sentados, de la silla, ¿sí? Tiene una temperatura. Y si ahora se levantan y colocan la mano, van a poder observar que la temperatura es mayor. ¿Sí? Bien. La pérdida de calor por este mecanismo está relacionada con dos factores que son fundamentales y que nosotros podemos manipular para aumentar la pérdida de calor. ¿Sí? Esos dos factores están relacionados con la diferencia, digamos, la amplitud de temperatura entre las dos superficies o entre la superficie de la piel y digamos, la superficie que lo circunda, por ejemplo el agua, puede ser un baño de agua, puede ser el aire atmosférico, ¿sí? Y la superficie corporal que está expuesta a esa temperatura, ¿sí? Entonces, acá nos podemos imaginar, por ejemplo, podemos pensar, este sujeto que tiene una muy poca superficie libre para una que esté en contacto directo con el aire que le rodea, que por ejemplo puede ser el aire. Y supongamos que su temperatura corporal es de 38 grados y la temperatura ambiente es de 30 grados. Ahora, podríamos pensar que este sujeto tiene una musculosa, un short y apenas unas hojotas o unas zapatillitas muy livianas, no tiene guantes, entonces aumentaría la superficie, tiene 38 grados y en el ambiente hay 20 grados. Entonces podríamos observar o podemos ver que podríamos aumentar la tasa de pérdida de calor por conducción de una manera más importante. ¿Sí? Entonces, si yo después del ejercicio me meto en una bañera con agua fría, ¿sí? Entonces aumento la tasa de convección. ¿Sí? Si yo coloco las manos o los pies solamente, va a ser menor. Si coloco todo mi cuerpo, va a ser mayor. Si yo me coloco sobre el agua que tiene una temperatura de 10 grados, la tasa va a ser mayor que si me coloco en agua que tiene 20 grados. ¿Sí? Entonces, eso es como mejoramos la pérdida por conducción. La convección. La convección es pensar cuando una masa de aire o una masa de agua de manera permanente va reemplazándose y va bañando la superficie corporal. Entonces el ejemplo típico que podemos tener es un ventilador, ¿sí? Pero esto es
que cuando nosotros generamos actividad física, entonces nuestra temperatura corporal está por encima de la temperatura ambiente en general, salvo que estemos en un clima extremadamente cálido. Entonces, el aire que circula, ¿sí?, tiende a generar un mecanismo de, digamos, donde le va sacando permanentemente calor a la piel, ¿sí? O si nos sumergimos en una corriente de agua, ¿sí?, esa corriente de agua con la cual nos sumergimos va sacando permanentemente nuestra temperatura corporal, ¿sí? Y entonces nos va generando una facilitación en la pérdida de calor. Ahora, si yo estoy en reposo y la masa de agua o la masa de aire que se mueve, la temperatura es mayor que mi cuerpo, entonces va a ser un mecanismo por el cual voy a ganar calor, no un mecanismo por el cual voy a perder calor, ¿sí? Por lo tanto el mecanismo de radiación, de convección y de conducción son mecanismos en general de pérdida de calor. Sobre todo que cuando estamos aumentando nosotros la temperatura corporal producto de la actividad física, ¿sí? Y sobre todo si el clima es cálido y sobre todo si hay una masa de aire que genera movimiento, ¿no? Entonces, ahí tenemos estos tres mecanismos por los cuales podemos perder calor. La velocidad con la que se mueve el aire impacta de manera importante, digamos, ¿sí? Si yo muevo el aire a 6,4 km por hora, es 2 veces más efectiva el enfriamiento del cuerpo que mover el ventilador a 1,6 km por hora, ¿sí? Entonces, esta convección en el viento influye sobre todo, cuando hablamos del clima, en lo que es la sensación térmica, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en un clima frío, ¿sí?, pero si hay viento del sur, parece más frío, ¿sí?, porque el aire se está moviendo. Cuando yo me estoy moviendo sobre el agua se va modificando, digamos, la masa de agua que me baña en la superficie inmediata se va modificando de manera permanente, y eso se genera una pérdida de calor más importante que si yo estoy quieto en el agua. Si yo estoy quieto, genero una conducción inmediata, digamos, en la superficie del agua, la inmediata que rodea mi superficie corporal, va pareciéndose más a la temperatura corporal. Pero si yo me empiezo a mover, eso es un cambio permanente y entonces se gasta mucha más, digamos, se pierde más fácil el calor de esa manera. Y por último vemos la pérdida de calor por evaporación. Y acá vamos a diferenciar lo que es la sudoración de la evaporación, ¿sí? En general tenemos dos mecanismos evaporadores, ¿sí? Uno a través de las vías respiratorias, que es en realidad poco, o sea, es importante si lo contamos a lo largo del día, pero es muy ineficiente cuando estamos en ejercicio físico donde la temperatura corporal aumenta de manera notable. El otro mecanismo evaporador es a través de las glándulas sudóricas, o sea que está relacionado con la superficie de la piel, que hay una convección de la conducción de la temperatura interna o la temperatura central hacia la temperatura superficial, y hay una transferencia de calor de la piel hacia la superficie a través de la evaporación, ¿sí? En general, cuando estamos en reposo, nosotros no notamos la sudoración porque esa tasa de sudor, que es baja, inmediatamente se evapora, ¿sí? Ahora, cuando aumentamos, digamos, la temperatura corporal por exposición al calor, por ejercicio físico, hay un aumento de la tasa de sudoración y por lo tanto vamos a ver un aumento de la tasa de evaporación, ¿sí? La tasa de evaporación va a estar relacionada básicamente por
la superficie expuesta al ambiente y la diferencia de temperatura ambiental. A veces nos ponemos en ejercicio físico, ¿sí?, en un clima frío pero húmedo, y entonces podemos ver como un vaho, como un vapor, ¿sí?, en el clima frío. De hecho, digamos, cuando respiramos, ese vapor es más notable. Bien, ese vapor que observamos, como el aire está saturado, ¿sí?, es como que parte de las moléculas de agua se condensan, ¿no? Entonces es más evidente, digamos, en ese sentido, ¿sí? Entonces, esta pérdida de calor por evaporación se produce de manera permanente, ¿sí?, en mayor o menor medida en función de estos factores, en función de la temperatura ambiente, en función de la superficie expuesta a la evaporación y en función de la producción de calor por la situación de reposo o de ejercicio, ¿sí? Bien, y entonces acá podemos ver básicamente lo mismo que veíamos en esta condición del sujeto que tiene el traje de fútbol americano. Ahora nada más que este sujeto, ¿sí?, digamos, está con una condición menor de ropa. Por lo tanto, hay una superficie mayor, ¿sí?, que puede generar convección y evaporación, ¿sí?, pero hay una superficie mayor que puede captar radiación solar, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que ver cuál es la mejor manera de perder calor, ¿sí? Pero básicamente lo que tenemos que generar es la posibilidad de aumentar la superficie que me permita evaporar, ¿sí?, en la situación de calor. ¿Por qué es fundamental esto? Porque cuando empezamos a trabajar, empezamos a generar el ejercicio físico, y sobre todo cuando estamos en temperaturas altas, como empiezan a venir ahora, ¿sí?, la temperatura corporal no genera mucha diferencia respecto de la temperatura ambiente, o se equipara. Por lo tanto, la conducción, la convección y la radiación empiezan a ser mecanismos ineficientes o empiezan a perder, digamos, eficiencia para perder calor. Porque si mi cuerpo tiene 38 grados y hace 10 grados centígrados, la diferencia permite que yo pierda calor por conducción, por convección y por radiación. Pero si yo tengo 38 grados y en el ambiente hay 35 grados, entonces voy a generar un mecanismo importante, digamos, va a perder, digamos, la posibilidad de perder calor, y por lo tanto el mecanismo de evaporación va a constituir el mecanismo fundamental para evitar el sobrecalentamiento, ¿sí? Por otro lado, entonces podemos observar que hay determinados deportes, en ese caso como el fútbol americano, o hay determinados, como decir, los uniformes para ciertas actividades, como por ejemplo los bomberos, la policía, o algunos uniformes escolares que no son adecuados para la evaporación en climas cálidos. Y eso es fundamental entender porque la conducción, la convección y la radiación evitan la radiación. En el caso de un bombero es fundamental que esté cubierto para no ganar calor por la radiación de estar cerca del sol. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se va a aumentar el mecanismo evaporador, pero ese mecanismo evaporador se va a ver disminuido porque hay una superficie. Por lo tanto, ya vamos a ver qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces, cuando la temperatura ambiental excede la temperatura corporal, ¿sí?, como en el caso de estar en esa situación, ¿sí?, o en un clima extremadamente cálido, ¿sí?, prácticamente son nulos los mecanismos de conducción, convección y radiación. Entonces la sudoración es el mecanismo fundamental y la evaporación es el camino
fundamental para disipar el calor que está produciendo el organismo. Por lo tanto, ¿sí?, los incrementos de la temperatura en el ambiente tienden a generar aumentos proporcionales en la tasa de sudoración y de evaporación. ¿Sí? ¿Por qué evaporamos? ¿Por qué sudamos y como consecuencia evaporamos? Para poder mantener nuestro organismo refrigerado. Y si aumentamos la tasa de producción de energía, es decir, la intensidad del ejercicio, producimos más calor. Y si nuestro termostato funciona bien, aumentan los mecanismos de sudoración y de evaporación. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando hay una pérdida, con la pérdida de calor en ambientes que hay humedad alta? ¿Sí? Bueno, entonces, básicamente influyen tres factores: la superficie expuesta, la temperatura y la humedad relativa, ¿sí?, y las corrientes de convección de aire que pueden ver en torno al organismo, ¿sí? Entonces, supongamos que en un día de 30 grados centígrados salimos a andar en bicicleta. La masa de aire, ¿sí?, la masa de aire va generando corrientes de convección de pérdida de calor para quitarle el calor a la superficie. Entonces el organismo, como trabajo mecánico, produce calor, pero ese calor que se produce va generando una pérdida de calor por convección. Cuando llegué al lugar de destino, mi tasa de sudoración era X, y ahora que me frené y ya no hay corrientes de convección, ¿qué es lo que podemos observar? Una tasa de sudoración bien alta. ¿Qué es lo que pasó? Al disminuirse las corrientes de convección, tuvo que aumentar la tasa de sudoración, ¿sí? Y eso es un papel muy importante. La humedad constituye un factor, digamos, con la temperatura, el factor más importante para la evaporación y por lo tanto para la eficiencia en la pérdida de calor por evaporación, ¿sí? Cuando vemos el porcentaje de humedad del ambiente, se refiere a la tasa de saturación de moléculas de agua en el ambiente. Por lo tanto, dependiendo de la saturación de esas moléculas de agua, va a ser más riesgo, digamos, va a ser más difícil la evaporación cuando hay una alta tasa de humedad. Cuando hay un clima cálido pero seco, hay una alta sudoración, pero hay una tasa alta de evaporación, ¿sí? Cuando hay un clima cálido pero húmedo, nosotros observamos que se baña más nuestra superficie corporal con agua de la sudoración, porque disminuye la evaporación. Y esas gotas que no se evaporan representan una dificultad para perder calor. Por lo tanto, representan una pérdida, digamos, de agua corporal, pero, digamos, un sobrecalentamiento o una ineficiencia en la regulación térmica. Entonces, cuando hay temperatura alta y baja humedad, normalmente me deshidrato, pero regulo bien mi temperatura. Cuando hay alta temperatura y alta humedad, en general me deshidrato y soy ineficiente para regular la temperatura corporal. Entonces, la evaporación es ineficiente cuando hay alta tasa de humedad. Y cuando la evaporación es ineficiente, genero sobrecalentamiento y puedo llegar hasta un golpe de calor dependiendo de las condiciones ambientales y de qué tan intenso sigo insistiendo en el ejercicio físico.
o en la exposición al calor. Puedo generar un golpe de calor solamente con exposición al calor, con actividad física de muy baja intensidad, solamente caminando, o ante la dificultad, digamos, o por una mala, digamos, una baja superficie de evaporación. Y ahí aparecen las personas que usan eh, ropa inadecuada como mecanismo, digamos, mitológico de aumentar la tasa de pérdida de grasa corporal, y en realidad hay un proceso de pérdida de masa corporal por deshidratación cuando genero exposición a un clima cálido y cubro la superficie con una tela que es impermeable, ¿sí? Entonces, si yo pongo una olla al calor y la dejo abierta, el vapor sale y yo me deshidrato. Cuando yo tapo la olla, ¿sí? Digamos, se condensó, me deshidrato, pero me cocino solito con mi propio fuego interno producido por el metabolismo. ¿Mm? Entonces, cuando uso vestimenta impermeable que no deja evaporar en un clima cálido y encima salgo a hacer actividad física, ¿sí? Todos los condimentos fundamentales para generar un golpe de calor. Entonces, el tiempo de ejercicio, la temperatura ambiente y la humedad relativa generan riesgo de, digamos, de riesgo de alguna patología producida por sobrecalentamiento, ¿sí? Como respuesta, digamos, a la condición de mantener la temperatura, como consecuencia de eso, lo que se produce es una pérdida del agua corporal. Y cuando vemos una pérdida del agua corporal, hay una disminución de la volemia, ¿sí? Entonces, lo que podemos observar en estas gráficas, que son de Wilmore y Costil, lo que vemos es que la temperatura corporal aumenta notablemente cuando estoy en un clima de 40 grados centígrados en comparación con un clima de 26 grados. A baja intensidad, medida en valores absolutos de consumo de oxígeno, ¿sí? La diferencia no es importante, pero a medida que incremento la intensidad, la diferencia, o sea, produzco más calor. A 26 grados, la diferencia entre la temperatura corporal facilita los procesos de pérdida de calor, pero a 40 grados ya no tengo facilidad para perder. Acá vemos el volumen sistólico. Como hay una pérdida de la volemia, ¿sí? Lo que podemos observar es que a 26 grados, ¿sí? El volumen sistólico es normal e incluso se puede ver incrementado por un mayor nivel de retorno venoso. En este caso, es tanto la vasodilatación para poder perder calor y hay una pérdida de la volemia que con el incremento del incremento de la temperatura, de la intensidad del ejercicio, el ventrículo izquierdo no alcanza a llenarse y eyecta menos sangre por cada latido. Como mecanismo compensatorio, la frecuencia cardíaca aumenta notablemente. Ya a intensidades bajas hay una diferencia aproximadamente de unos 25 latidos, ¿sí? A esta intensidad, y acá hay notablemente, digamos, una diferencia notable en el número de latidos para compensar el llenado incompleto del volumen sistólico. Y entonces observamos que se equilibra el gasto cardíaco a intensidades bajas o intensidades medias, pero cuando son las intensidades más altas,
implica que ella acá no se puede sostener, obviamente por la fatiga generada, y entonces acá se puede continuar el ejercicio a intensidad más alta porque se puede termorregular. Entonces, el ejercicio en climas cálidos provoca mucha evaporación. Esa evaporación disminuye el agua corporal total. Como consecuencia disminuye la volemia. Como consecuencia hay una disminución de las variables cardiovasculares que hacen eficiente al organismo. Como las variables cardiovasculares se ven sometidas a una disminución funcional, el rendimiento físico se va a ver condicionado, por ejemplo, no pudiendo llegar a una intensidad más alta cuando la temperatura es excesiva. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si sometemos a un determinado nivel de esfuerzo físico con una determinada temperatura, pero se recupera el agua producida por el estrés térmico? Lo que podemos observar es que cuando no se consumen fluidos, llegamos a un determinado nivel con una alta temperatura corporal, mientras que podemos mantener el ejercicio de manera refrigerada. ¿Sí? Como consecuencia, digamos, esto es sometido a la deshidratación. La deshidratación implica que no nos vamos a poder refrigerar. Y acá nos podemos refrigerar, por lo tanto, vamos a poder ver que el rendimiento va a poder mantenerse. ¿Sí? Entonces, como consecuencia de la actividad física, el entrenamiento o la educación física en climas cálidos, encontramos que hay una fracción importante de pérdida de agua por sudor que deriva en una disminución del plasma sanguíneo. Por lo tanto, hay una disminución progresiva, ¿sí?, en la funcionalidad cardiovascular, que la podemos, digamos, resumir en estas 5 cuestiones: la disminución del volumen plasmático, la reducción del flujo sanguíneo cutáneo, ¿sí?, a la periferia. Por lo tanto, hay una, digamos, se disminuye el flujo sanguíneo hacia la periferia para mantener la función cardiovascular, por lo tanto es menos eficiente para perder calor porque no hay sangre en la periferia. Hay una disminución del volumen sistólico o volumen por latido. Hay un incremento cuasi compensatorio de la frecuencia cardíaca, que en realidad intenta eso, pero no le alcanza a compensar, y hay un deterioro general de la eficiencia circulatoria y por lo tanto de la regulación térmica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Es que nos cocinamos nosotros mismos. Entonces, nos podemos, digamos, guiar por niveles de riesgo que van a generar medidas de protección o de prevención, ¿sí?, en donde combina la temperatura ambiente con la humedad relativa ambiente. Entonces, vamos a ver un clima de Córdoba, por ejemplo. Entonces, un día de verano normalmente de 33 grados, ¿sí?, donde hay el 70% de humedad, ¿sí?, es un nivel 3, ¿sí?, es decir, es un nivel de riesgo alto para hacer ejercicio físico. Dependiendo de la edad de los sujetos, el nivel de rendimiento y la capacidad de aclimatación, podríamos suspender o no, disminuir el rendimiento, para disminuir la intensidad del esfuerzo, acortar las sesiones o hacerlas más intermitentes, ¿sí?, como lo hace el fútbol, que a mitad del primer tiempo y a mitad del segundo tiempo da momentos de hidratación, además del entretiempo. Entonces ya acerca los tiempos, ¿sí? Y acá son situaciones extremadamente riesgosas donde deberíamos suspender la actividad física, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con los niños y las niñas?
¿sí? Hay una preocupación, digamos, importante en la práctica de actividad física en niños y niñas, sobre todo en climas cálidos, porque estos muestran menor capacidad de perder calor por evaporación en comparación con los adultos, ¿sí? Y que si bien los reportes de situaciones complejas, digamos, por sobrecalentamiento, ¿sí? Son menores que en edad adulto, pero esto es probable porque que los chicos regulan por mecanismos inhibitorios, regulan mejor las intensidades y por lo tanto no llegan a esa situación. Como el esfuerzo de la voluntad es más fuerte en el adulto, entonces por ahí llegan a esa condición. Salvo que los niños pasen en situación de entrenamiento. Cuando los niños juegan, difícilmente llegan a una situación de sobrecalentamiento, pero cuando los sometemos a entrenamiento y les regulamos series, repeticiones, tiempos, distancias, modalidades de actividad, por ahí entramos en esa situación. Normalmente, digamos, tienen una mejor, digamos, al tener esta condición de, de, de perder menos calor, los condiciona a alcanzar alguna patología por el estrés térmico del calor. Entonces, hay que tener los cuidados convenientes. La relación entre la masa corporal y la superficie comparado con los adultos de los niños genera que la condición de la conducción, la convección y la radiación para perder calor son más eficientes. Pero resulta que durante el ejercicio, donde la evaporación es el mecanismo más sensible para disipar el calor que los adultos, por eso hay que tener mucho más cuidado cuando son expuestos al calor y son expuestos a hacer actividad física al calor, ¿sí? Entonces recordemos que en climas cálidos la conducción, la convección y la radiación, que serían mecanismos eficientes en un niño, se anulan por el acercamiento entre la temperatura ambiente y la temperatura corporal. Entonces tienen que recurrir a la evaporación y ese es un mecanismo poco desarrollado en los sujetos. ¿Por qué está poco desarrollado? Entre otras cosas, tiene que ver con que las glándulas del sudor sudan más lentamente en relación con el adulto y se aclimatan más lentamente al ejercicio en climas cálidos, ¿sí? Entonces, por todo lo expuesto, es fundamental, digamos, extremar el cuidado de la exposición a climas cálidos y a la práctica de actividades físicas, ¿sí? Es decir, para nada es irracional suspender el ejercicio, el partido, la actividad física, el encuentro, la clase de educación física. Entonces, cuando uno piensa, ¿para qué nos hidratamos? Fundamentalmente para mantener el termostato activo durante la exposición a climas cálidos, durante el ejercicio y durante el ejercicio en climas cálidos, ¿sí? Y para no demorar más y no aburrirnos más, podemos pensar que el equilibrio sería la restitución óptima, ¿sí?, de la concentración de volumen plasmático y de agua corporal que se va perdiendo por sudoración y esta sudoración que se va perdiendo para mantener la regulación, la temperatura ambiente. Cuando ingerimos líquidos durante la actividad física, aumenta el volumen sanguíneo y aumenta el flujo de sangre hacia la periferia y eso permite mejorar el efecto de enfriamiento independientemente del volumen plasmático, ¿sí? Bien, y acá les dejo algunas, digamos, recetas
o algunos principios básicos de hidratación previa, durante y posterior al ejercicio. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos evitar? Todos los trastornos producidos por el estrés térmico por calor. ¿Sí? Entonces, arrancamos por sobrecalentamiento, calambres por calor, síncope, agotamiento por calor y golpe de calor. ¿Sí? Todas estas situaciones debieran evitarse con dos cosas fundamentales. Primero, la hidratación permanente y segundo, reducir la exposición al calor y regular la intensidad de la actividad física o suspenderla si es necesario. Por ahora es todo. Muchas gracias por la atención.